Jurídicos y Democráticos Juan Germán Rocio, a tres ilustres ciudadanos que han tenido dilatada y destacada participación en el foro venezolano. Los juristas y académicos, Magali, la admirada profesora doctora Magali Vázquez Rodríguez, el querido profesor Ángel Serpa y el gran jurista venezolano y mejor amigo en mi caso, Omar Estacio Sicarelli. La doctora Magali Vázquez González es abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Aclaro porque aquí también hay una universidad Andrés Bello. La doctora Magali Vázquez es especialista en ciencias penales y criminológicas y doctora en Derecho de la misma universidad. Fue profesora de Derecho Penal en la Universidad Central de Venezuela y de Enjuiciamiento Criminal en el Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios, a cargo del inolvidable maestro Elio Gómez Grillo. Es profesora de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal en pre- y posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello. Fue abogada de la Oficina de Investigación y Asesoría Jurídica del Congreso y asesora de la Comisión Legislativa del Congreso de la República. Corredactora del Código Orgánico Procesal Penal de 1999 y de la Ley Especial contra Delitos Informáticos de 2001. Autora de varias obras y artículos relacionados con el proceso penal venezolano y ponente en numerosas conferencias sobre la materia y árbitro de revistas especializadas en el área penal y procesal penal. Fue asesora de la Comisión de Evaluación y Concursos de Oposición para el Ingreso y Permanencia en el Poder Judicial. Fue directora de la Escuela de Derecho en Caracas, decana encargada de la Facultad de Derecho y actualmente se desempeña como directora general de estudios de directora general de estudios de posgrado. Actualmente se desempeña como secretaria general de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenida, profesora Magali, y bueno, queda usted en el uso de la palabra. Bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, magistrado, por la presentación. Yo quiero comenzar por agradecer la invitación del Centro de Estudios Jurídicos y Democráticos Juan Germán Rocio para compartir con ustedes esta tarde pues, sobre un tema que mantiene permanente vigencia en Venezuela, como lo es el estatus del proceso penal y, por supuesto, pues, las desventuras que el mismo ha tenido particularmente en las últimas décadas. Yo, en orden a asegurar la calidad de la transmisión, voy a inactivar la cámara porque voy a compartir pantalla. Bien, bueno, entonces, fíjense, vamos a tratar de conversar brevemente con ustedes en relación, como decía, pues un tema que a mí particularmente digamos que me toca de cerca, me afecta, como lo es el estatus del proceso penal, como le podría afectar a muchos abogados, y sobre todo a la gente vinculada al área penal, pero en mi caso porque siento que en relación con el COP he tratado de hacer... No la cámara, ¿no? Activarla por aquí, ¿no? Sí. Decía que he tratado de hacer un ejercicio de maternidad responsable en razón de haber sido corredactora del código original y pues resulta bastante preocupante ver cómo ese instrumento progresivamente ha sido objeto de una deformación a lo largo de lo que ha sido su aplicación. Hablar de la desventura del proceso penal venezolano en las últimas décadas no podría en ningún caso comenzar por afirmar que lo que teníamos antes del COP era una maravilla. Todos estamos conscientes, los que tenemos, digamos que algún recuerdo del extinto Código de Enjuiciamiento Criminal, pues sabemos que no era esa la situación. Sin embargo, cuando uno establece una comparación entre lo que era la situación venezolana en el año 1998
cuando se aprueba el 23 de enero, con ocasión de celebrarse 40 años de democracia en Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal, comparamos ese momento con el actual, tendríamos lastimosamente que concluir que estamos incluso en una situación peor que la que el COP trató de abordar. Podríamos, en consecuencia, comenzar, si vamos a hablar de las desventuras del proceso penal, por recordar una expresión célebre, ¿verdad?, de James Goldsmith, quien nos decía que la estructura del proceso penal de una nación no es otra cosa que el termómetro de los elementos corporativos o autoritarios de su constitución. En el mismo sentido, Roxin nos habla del proceso penal como el sismógrafo de la Constitución, o el procesalista argentino recientemente fallecido, Julio Mayer, nos dice que el derecho procesal penal, en tanto que es el medio para que aplique el derecho penal sustantivo, es derecho constitucional reformulado. Es decir, todas estas afirmaciones pues parten de la premisa de que entre el proceso penal y la Constitución hay una relación muy íntima, porque precisamente el proceso penal, por su cercanía con el ciudadano, es el que va a evidenciar cuán democrático o cuán autoritario puede ser un determinado Estado. Tratando de llevar esto al caso venezolano, podríamos decir que en Venezuela, a partir de la aprobación del Código Orgánico Procesal Penal, se verificó un fenómeno bien interesante, porque el COP, en tanto que es preconstitucional, se adelantó a una serie de principios que posteriormente el constituyente de 1999 recogió de forma explícita en la Carta Magna. En ese sentido, podríamos afirmar perfectamente que en Venezuela se verificó un proceso de constitucionalización del proceso penal. Hubo un proceso de constitucionalización porque muchos de los principios del COP fueron recogidos posteriormente en el texto constitucional. Lo que habría que hacer al día de hoy para poder hablar de las desventuras del proceso penal es analizar los cambios que en estas 2 décadas particularmente se han verificado no solamente a nivel normativo, sino que, como tendremos oportunidad de referir, por lo menos tangencialmente, también en el ámbito jurisprudencial. Si el proceso penal es el termómetro o el sismógrafo de la Constitución, si el proceso penal es derecho constitucional aplicado o reformulado, es obvio que para que esto pueda operar de esa manera, es fundamental que el órgano encargado de impartir justicia sea un órgano que responda o que cumpla con una serie de atributos. Fíjense que en Venezuela se afirma que a partir del COP se adoptó un sistema acusatorio. Yo siempre he sostenido que el sistema que nosotros adoptamos es un sistema acusatorio formal, ¿verdad?, que tiene otra connotación, pero en todo caso, en uno u otro modelo, el rasgo característico, así nos lo dice entre otros autores, por ejemplo, Alberto Bovino, lo que caracteriza un sistema acusatorio es precisamente la imparcialidad del juzgador. Entonces, es fundamental disponer de un juez independiente e imparcial. A esos efectos nos dice Montero Aroca, al referirse al tema, que la independencia de la administración de justicia es un problema de derecho constitucional, pero también es de organización judicial, dado que su significado se extiende al derecho procesal, convirtiéndolo incluso en un principio, ¿no? Y, por su parte, Capelletti, citado por González Pérez, señala que esa independencia no solamente debe afirmarse respecto de las partes, porque los ataques pueden provenir de presiones ejercidas por otros poderes del Estado o por grupos de presión. Y como hombres que son, los jueces pueden ser víctimas de uno de los mayores peligros que gravitan sobre la libertad y la conciencia, que no es otro que la manipulación del hombre a través del lenguaje. Cuando uno lee este tipo de afirmaciones, no puede dejar, lastimosamente, de relacionarlas con la situación venezolana. Allí diríamos algo así como que cualquier parecido con la realidad, pues es pura coincidencia, ¿no? Entonces, partiendo de eso, de que el proceso penal debe ser el termómetro de la Constitución, de que es fundamental para que esa relación entre proceso penal y Constitución pueda ser armónica, que el órgano encargado de impartir justicia sea un órgano dotado de independencia e imparcialidad, ¿verdad?
habría que ahora, corresponde hacer la evaluación de esas afirmaciones o de esos principios de cara a la situación venezolana. Y esto nos lleva, como decía hace poco, no solamente a analizar el tema de las reformas legales, sino también el de las interpretaciones judiciales que se han hecho de principios o de instituciones del Código Orgánico Procesal Penal, particularmente, ¿verdad?, en los últimos 20 años en Venezuela. Entonces, comencemos por referir o por recordar algunas de las instituciones fundamentales del COP de 1998. Fíjense que si bien el COP entró en vigor el 1 de julio de 1999, es importante siempre recordar un poco, digamos que la situación previa o los antecedentes de este instrumento, que fue aprobado el 23 de enero de 1998, entrando en vigencia anticipada 3 de sus disposiciones 60 días después, es decir, en marzo de 1998. Un instrumento que fue aprobado por unanimidad de las fuerzas políticas que hacían vida en el Parlamento de la época, ¿no? Y que como rasgos fundamentales tenía, entre otros, lo siguiente. En primer lugar, el código ofrecía una respuesta al proceso de decodificación que se había verificado en Venezuela. Nosotros teníamos un código de enjuiciamiento criminal que establecía un procedimiento ordinario y algunos procedimientos especiales, adicionalmente una ley que regulaba la materia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas con otro procedimiento, un código de justicia militar con otro procedimiento, una ley orgánica de salvaguarda del patrimonio público con otro procedimiento, la materia de menores, llamada así en ese momento, también con otro procedimiento aparte, es decir, que había una proliferación, una dispersión de procedimientos que al final del día pues se traducían en inseguridad jurídica. Y para ese momento bastante grave que confrontaba el sistema de justicia en Venezuela, una de cuyas mayores evidencias era la situación de hacinamiento, de abuso policial, de retardo procesal, una serie de condicionantes que dieron lugar a que las cámaras legislativas en sesión conjunta le confiaran a la comisión legislativa, o sea, le confiaran a una comisión, que era una comisión constitucional y que operaba como una especie de tercera cámara en ese momento, denominada Comisión Legislativa, se le confiara a ese órgano la elaboración de las leyes dirigidas a la reforma de la justicia penal. En ese momento, la Comisión Legislativa, que era una comisión integrada por 23 parlamentarios entre diputados y senadores, especie de tercera cámara, tenía un procedimiento muy expedito, era la única comisión constitucional porque fue creada por una de las enmiendas de la Constitución, y conforme a su procedimiento ella discutía y aprobaba sus proyectos de ley, y estos proyectos eran sometidos a una discusión en sesión conjunta, en oportunidad en la cual solamente se intervenía para hacer alguna objeción, propuesta de modificación, alguna norma, pero el proponente pues debía llevar la alternativa, es decir, no se trataba sencillamente de decir que yo no estoy de acuerdo con tal artículo sin proponer u ofrecer nada que le sustituyera. Eso explica que el procedimiento, con todo y el tiempo que tardó, que por lo menos se llevó alrededor de casi 4 años, fue un procedimiento expedito en lo que fue la discusión, la posterior aprobación del código. Y después de haber consultado y considerado las propuestas de órganos, obviamente relacionados con el proceso penal, como lo eran en ese momento pues el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Consejo de la Judicatura, los tribunales militares, la policía, etcétera, se llegó a la conclusión de que era necesario fusionar, codificar, juntar en un solo instrumento la materia procesal penal. Y a partir de allí, pues establecer o adoptar una serie de principios, obviamente no son exhaustivos los que ustedes pueden ver en pantalla, pero por lo menos de los más importantes. El primero de ellos, confiar el ejercicio de la acción penal al Ministerio Público. En Venezuela la acción penal siempre ha sido pública, solo que en el pasado quien ejercía esa acción era, o quien tenía atribuida esa responsabilidad, eran los jueces, porque el juez instruía y al mismo tiempo decidía. Entonces el COP cambia
¿verdad?, el sujeto procesal, pero no modifica el carácter público de la acción penal. Entonces se confía el ejercicio de la acción penal al Ministerio Público, lo cual posteriormente recogió el texto constitucional en el artículo 285. Se contemplaron diferentes opciones de conclusión anticipada del proceso, y aquí hago una llamada porque fue tal la importancia que se le dio a estas fórmulas que incluso se incorporaron dentro de la vigencia anticipada del COP. Estamos hablando en este caso de los acuerdos reparatorios y de la admisión de los hechos, cuya naturaleza jurídica es distinta, pero conducen a efectos similares, en tanto que permiten que el proceso pueda concluir anticipadamente. La adopción de principios de procedimiento, como lo son los principios de oralidad, publicidad, inmediación y concentración, algunos de ellos posteriormente recogidos también por el texto constitucional. Se privilegió el juzgamiento en libertad, y eso supuso proscribir la noción de beneficio para referirse al juzgamiento en libertad como tradicionalmente se concebía en Venezuela, incluso a nivel de derecho positivo, porque teníamos una ley de beneficios en el proceso penal. La incorporación de ciudadanos a la administración de justicia, ¿verdad?, a través de las figuras de los escabinos y de los jurados, el reconocimiento de la víctima, que venía de ser un testigo de su propio hecho, para conferirle posibilidad de intervenir y participar, y entre otras cosas, la judicialización de la ejecución penal, ¿verdad? Una situación bastante, o sea, muy importante, en tanto que permitía pues la intervención judicial en la etapa de cumplimiento de pena. Esto puso en evidencia que lo que el Código contempló no fue una reforma del proceso penal, sino que fue un Doctora, disculpe, cambio del modelo doctora, procesal. Sí, doctor. le queda un minuto. Sin embargo, yo le voy a dar 3 minutos más. Dispone de 4 minutos más. Disculpe, doctor, según mi reloj llevo 13 minutos, pero bueno, voy a apurar un poco más. Entonces decía que esto supuso un cambio de modelo antes que una reforma del proceso penal. ¿Cuándo iniciaría esta desventura entonces del proceso penal si lo vemos desde la óptica del COP? A partir de su primera reforma llevada a cabo por el llamado Congresillo, ¿verdad?, en el año 2020, que incidió básicamente sobre estas 4 figuras: los acuerdos reparatorios, el tema de los delitos flagrantes o el procedimiento por delito flagrante, la medida de privación judicial preventiva de libertad y el procedimiento por admisión de los hechos. Esta llamadita obedece a que estas 2 figuras formaron parte de la vigencia anticipada, es decir, que fue muy poco el tiempo que tuvieron verdaderamente de una aplicación en los términos originales, porque ya en la primera reforma del COP fueron objeto de modificación. En el año 2001 se verifica la segunda reforma al COP. Aquí estoy haciendo mención previamente a ello a un fallo judicial del año 2001 en el que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en ese momento, ¿verdad?, dictó una sentencia que ha sido considerada siempre como una calamidad en materia procesal penal, toda vez que permitió o justificó, convalidó la detención, convalidó una detención arbitraria, estableciendo pues que la privación de la libertad habría cesado cuando el juez de control dicta una medida de privación de libertad, a pesar de que la privación de libertad fue llevada a cabo en circunstancias en que no mediaba la flagrancia ni tampoco había una orden judicial. Como decía, en el 2001 se reforma por primera vez el COP, y allí comienza la desviación del sistema acusatorio formal que el Código contempló. Sobre todo esto comenzamos a verlo a partir del tratamiento de la libertad en el proceso. Se incorpora la figura de la presunción de fuga asociada al quantum punitivo. Se viola flagrantemente el principio de progresividad en cuanto a lo que es el juzgamiento en libertad. Se incorpora en ese momento el efecto suspensivo para el recurso de apelación fiscal contra la decisión que acuerda la libertad del imputado. Se establece la posibilidad de detención inmediata a partir de la sentencia de primera instancia. Se modifican las alternativas a la prosecución del proceso y el procedimiento por admisión de los hechos, y algo muy importante, se eliminan los tribunales de jurado con una escasísima aplicación. En el año 2005 se verifica la reforma del Código Penal, que incorporó un famoso parágrafo que prohibía los llamados o mal llamados beneficios de libertad, tanto para procesados como para penados por determinados delitos, bueno, que dio lugar a que posteriormente el Tribunal Supremo tuviera que suspender en el año 2008 la aplicación de esas disposiciones en razón de un recurso de nulidad que se interpuso, uno de los varios que se interpusieron. En el año 2006 reforma nuevamente el COP, en este caso incide la reforma en la fase de ejecución penal, lo cual posteriormente dio lugar a
a huelgas de sangre como mecanismo de presión para que estas disposiciones fueran objeto de revisión. La reforma del año 2008 yo diría que ha sido quizás la menos nefasta de todas, en el sentido de que solo trató el régimen de citaciones y notificaciones. En la del año 2009, nuevamente se modifican las alternativas a la prosecución del proceso, se modifica el principio de participación ciudadana, reduciendo de 5 a 2 el número de convocatorias para que se constituyera como el tribunal mixto o con escabino, y agotadas esas convocatorias, pues debía conocer el tribunal unipersonal, y nuevamente se modifica el régimen de las medidas de coerción personal. Y así llegamos a la última reforma al COP del año 2012, que se lleva a cabo en franca violación del principio de reserva legal, toda vez que a través de un decreto ley el presidente de la República reformó el Código Orgánico Procesal Penal, y que, bueno, sería muy larga la lista de modificaciones para detallarlas en este momento. Aquí hay apenas una anunciación de algunos de los cambios o de las modificaciones más drásticas. Fíjense que incluso destaco el tema de la reforma, porque hay quienes sostienen que los cambios fueron tan drásticos que se trataría de un código nuevo. Yo particularmente creo que es una reforma, pero en todo caso es una tesis a discutir. Allí se violentaron o se modificaron, entre otros, los principios de publicidad y concentración, permitiéndole a los jueces ahora limitar la publicidad del juicio, extendiendo el plazo para la suspensión del debate. Se legitimó lo que era una excepción, que era la presentación de la acusación dentro de los 45 días siguientes a la privación de la libertad. El código establecía la posibilidad de 30 días más una prórroga de 15, que en la práctica se convirtió en la regla, y aquí se legitimó. Definitivamente se elimina la participación ciudadana a través de la supresión de los escabinos, el tribunal con escabinos. Se crea un procedimiento que ha generado en la práctica también problemas serios, sobre todo de interpretación, como es el procedimiento por delitos menos graves. Se afectan los derechos de la víctima, los derechos del imputado, se excluye la posibilidad de que organizaciones de derechos humanos puedan presentar querella por violación de derechos humanos, se afectan las atribuciones del Ministerio Público y notablemente las del juez de ejecución. Todo eso va acompañado, pues, de otra serie de medidas que se han adoptado, sobre todo a través de decretos leyes, como se ha hecho ya situación corriente. La ley contra la corrupción fue reformada mediante un decreto ley, la ley que regula el servicio de policía. Tenemos leyes como la ley de precios justos, y por citar algunas de las leyes que se han modificado o que se han creado a través de esa fórmula inconstitucional de crear delitos a través de decretos leyes. Y por si eso fuera poco, pues una normativa totalmente inconstitucional, no solamente por el contenido, sino por el origen en cuanto a la institución, al ente que la aprobó, que es la llamada Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Todo eso, pues, nos lleva a nosotros a concluir que en Venezuela el proceso penal venezolano ha dejado de ser un medio para la concreción del derecho penal sustantivo, convirtiéndose lastimosamente en un medio de persecución de los adversarios. Y por eso, pues, es frecuente escuchar en nuestro medio que quizás uno de los ejemplos más claros de esa famosa tesis del derecho penal del enemigo, pues cristaliza en el caso venezolano. Bien, bueno, de manera muy apurada, estas eran algunas cosas que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Disculpe por el lapsus tempore en que incurrí cuando la interrumpí, pero evidentemente que mi cronómetro no estaba funcionando igual que el suyo. No tengo ninguna pregunta para la doctora. Todo el mundo habla de su excelente exposición. Incluso, doctora, hay un caballero que dice que tú tienes una bella voz, cosa que yo comparto. Todos son Muchísimas gracias. ponderando su intervención. Excelente su ponencia, doctor, es muy importante. Feliz tarde, excelente posición y una voz encantadora. Feliz y bendecida tarde para todos. Bienvenidos a la conferencia. Doctora Magali, excelente la exposición, fue muy clara, excelente ponencia la doctora Vázquez. Bueno, doctora, sinceramente no hay preguntas porque todo el mundo quedó satisfecho, evidentemente. Muchísimas gracias, bueno, doctora. muchas gracias. Y creo que será necesario hacer otro evento donde venga usted sola, ¿oyó?
Con gusto. Por aquí alguna de los participantes preguntaba por las láminas. No hay ningún problema, yo se las puedo hacer llegar por correo al instituto y ustedes pues las pueden compartir con los participantes. Ok. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Altamente agradecido al tribunal con usted, yo. Gracias a ustedes. Bueno, de seguida va a continuar en el uso de la palabra el profesor Ángel Serpa Aponte. Es abogado egresado de la UCB con un magíster en leyes internacionales en la Universidad de Glasgow, Reino Unido, doctorando de la Universidad Central de Venezuela. Fue juez titular penal en la Corte de Apelaciones de Caracas, profesor de pre- y posgrado en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad Santa María y en otras reconocidas universidades venezolanas. Conferencista nacional e internacional, con diversas publicaciones y con un currículum, bueno, que tengo la síntesis curricular en la mano y si me pongo a leerla se me van por lo menos 5 minutos y creo que no, con lo que ya dije es bastante suficiente. En 2017, la Asamblea Nacional Venezolana lo designó como magistrado titular del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, creo que todos los oyentes saben qué ocurrió después. Fue lamentablemente aprehendido y sometido a un proceso infamante y arbitrario. Y por supuesto, bueno, hoy en día está liberado creo que tiene un régimen de cautelar, pero en todo caso está libre. Sigue residiendo en Caracas, siendo mencionado expresamente como víctima en el caso número 8 en el informe que recientemente presentó la Comisión de la Organización de las Naciones Unidas sobre violación de los derechos humanos en Venezuela. Adelante, apreciado doctor Serpa. Gracias, doctor Núñez. Gracias al instituto por la invitación. Realmente me siento bastante complacido ante ella y saludo y con beneplácito a mis colegas, lo digo con orgullo, a mis colegas magistrados del Tribunal Supremo. Esto de las desventuras del proceso penal, yo lo percibo, ¿verdad?, desde un punto de vista personal, en las diferentes variables que uno ha podido tener en el ámbito de dicho proceso, ¿verdad? No solamente como abogado, defendiendo causas, inclusive causas en las cuales a una alta funcionaria pública en el país se le pretendía a través del suero de la verdad, revelar una información como juez durante 14 años en el Poder Judicial, en la Corte de Apelaciones, como profesor universitario, bueno, como procesado para este régimen, pero ahora también reconocida la condición de víctima por el reciente informe ONU, que bien lo manifestaba tú, Fernando, y por lo tanto, bueno, no es poco pues lo que yo pudiera revelar dentro de este tema de las desventuras del proceso penal venezolano desde un punto de vista personal, formando parte de la Administración de Justicia, pero también desde un punto de vista académico. Qué mejor introducción la que ha hecho la doctora Vázquez, que claro, esa bella y hermosa voz de la doctora Vázquez es francamente insustituible por la ronca y desagradable voz de quien les está hablando. Pero yo me ubico en el ámbito del proceso penal venezolano, así como mis dos manos, estamos de una precariedad a otra precariedad. Es decir, ¿cómo comienza esto del sistema acusatorio en el proceso penal venezolano? Uno pudiera adentrarse un tanto, ¿verdad?, en una historia de centurias anteriores, ¿verdad? ¿Cómo se ubica el código de enjuiciamiento criminal? Bueno, venía del llamado código arandino del licenciado Aranda, allá en la primera mitad del siglo XIX, luego transformado en ese código de enjuiciamiento criminal que sufrió una serie de reformas circunscrito a un sistema inquisitorio o inquisitivo, hasta que nos encontrábamos con esta circunstancia del gobierno de Caldera II. ¿Recuerdan ustedes? Caldera II, los años finales del año 1990, hay un problema de precariedad económica importante en el país, nunca igualable a la precariedad económica que está sufriendo nuestra nación en este momento, y por la cual había una necesidad, ¿verdad?, de reforma legislativa.
Es decir, la reforma del código, la instauración del Código Orgánico Procesal Penal fundamentalmente surgió por una razón de contenido fiscal. Pero cuando yo hablo de fiscal, obviamente no estoy hablando de fiscal del Ministerio Público, sino de legislación fiscal. Es decir, hubo la necesidad de una serie de empréstitos por organismos internacionales y una de las primeras recomendaciones era la reforma de la legislación y entre ellos la legislación penal. Bueno, se promulga ese código orgánico que bien ha descrito Magali en el año 1998, que ha sufrido 6 reformas y ahora nos encontramos en la precariedad de este año 2020. Vamos de precariedad en precariedad. En este año 2020, en donde por el efecto de la pandemia y en honor a la verdad, a nivel mundial no ha habido una especie de vuelta a la normalidad judicial, a la normalidad procesal en ningún país, con razones o menos razones. Pero ahora nos encontramos lo último que ha ocurrido es la llamada flexibilización, que yo llamo flexibilización de la justicia a partir de una resolución de ese Tribunal Supremo, que yo llamo Tribunal Supremo en minúscula, 2 pilitas y con SIC además al lado, ¿no? Con error, a partir de la cual se hablan de las semanas de flexibilización y ahora se acrecienta el problema en grado sumo por las carencias de electricidad, del servicio de internet, pero además la pauperización salarial de los funcionarios del sistema de justicia. Entonces, en el interín nos encontramos con ese sistema acusatorio que regula el Código Orgánico Procesal Penal. Antes de que me llame la atención por el factor del tiempo, yo frente a esta ponencia, yo asumo, ¿verdad?, como una especie de... es decir, como una especie de consideraciones a partir de la llamada desventura del proceso penal venezolano. No sé si la lámina se está observando, ¿verdad? A estos efectos, voy a colocar, compartir pantalla, los efectos de verificar el tema de la lámina. No sé si ella se está visualizando en este momento. Entonces, bueno, yo en esas consideraciones de esta desventura del proceso penal venezolano, me planteo 6 consideraciones, ¿verdad? Y un desiderato. Yo arranco con esta cita importante de este gran penalista venezolano, Tulio Echozone, allá por el año de 1981, donde nos decía: el proceso penal efectivamente es arcaico y enormemente ineficiente. En realidad es mixto, decía él, referido al del Código de Enjuiciamiento Criminal, por cuanto tiene 2 fases, el sumario completamente inquisitorio y el plenario que incorpora elementos acusatorios. En realidad, el rasgo predominante es el inquisitorio. En el procedimiento inquisitorio, el juez busca la verdad o más propiamente los elementos de convicción. Ante ello, uno se preguntará, bueno, sustituido el sistema inquisitorio por el llamado sistema acusatorio del Código Orgánico Procesal Penal, ahora con 6 reformas, ¿qué tenemos en este momento? Realmente tenemos una vuelta al sistema inquisitorio. Yo, por lo menos a nivel personal, no he votado todavía el Código de Enjuiciamiento Criminal, ¿no? De vez en cuando le doy cierta vuelta porque, o a lo mejor no tenemos francamente nada, sino que lo que tenemos es una flexibilización, una especie de costumbre procesal, que es decir, que lo que está regulando las actuaciones en el ámbito penal sea una suerte o desgracia de costumbre procesal. Entonces, fíjense, esto de las desventuras del proceso penal, por lo menos hasta el año 2012, yo recomiendo especialmente el trabajo de los profesores Carmen Alguindingue y Rogelio Pérez Perdomo. Se llama Revolución y Proceso Penal en Venezuela de 1999 al 2012. Obviamente que de 2012 para acá ha sufrido otras reformas, otros cambios. Magali nos decía que este código orgánico era de carácter preconstitucional, pero obviamente la constitución del año 1999 se casa con el sistema acusatorio, toma partido con respecto al sistema acusatorio, cuando en el 285, numeral 3 y 4, nos dice que el fiscal del Ministerio Público es quien tiene que hacer los hechos y que tiene que establecer los hechos y circunstancias, pues toma partido con un sistema procesal, desecha el sistema inquisitorio. Es decir, que si de alguna forma volveríamos a una especie de sistema inquisitorio, pero tendríamos que reformar la Constitución. Y esto lo aclaro
porque en el ámbito del espectro político nacional existe como una especie de viudas o viudos del sistema inquisitorio o inquisitivo, diciendo, no, el problema, es decir, lo fundamental de lo que está pasando en el ámbito del combate a la delincuencia, del control penal, es precisamente por la existencia de un sistema acusatorio. ¿Cómo se le podría exigir a ese sistema acusatorio si hay 6 reformas en el breve espacio de 20, 21 años? A mí a veces, yo con una sana crítica, ¿verdad? Con sana envidia, veo a los procesalistas civiles que tienen su viejo código de procedimiento civil de finales de los años 80. El tema de la obsolescencia de la interpretación, de la hermenéutica, de pautas procesales, pues no se verificaría en el ámbito del proceso civil. ¿Cómo se puede sustentar, ¿verdad? Una densidad en los institutos procesales penales si a la vuelta de la esquina, prácticamente cada 3 años, hay reformas? Pero no solamente el tema de las reformas, sino que, como bien lo manifestaba la doctora Vázquez, las interpretaciones de la Sala Constitucional y de la Sala de Casación Penal, pero fundamentalmente de la Sala Constitucional, han establecido una especie de paralegalidad, de paracódigo, es decir, ese precedente vinculante asomando o consideraciones distintas a lo que establece el código. Entonces, bueno, estas 6 consideraciones a esta disertación, más un desideratum. Recordemos que el desideratum sería un deseo o aspiración que aún no se ha cumplido. Bueno, yo se las voy a colocar como están en la lámina. En primer lugar, las 6 reformas procesales del COD en 20 años conducen a una obsolescencia del conocimiento adjetivo penal. Entonces, esa constante reforma del COD impiden una interpretación adecuada a partir de muchos institutos. A la muestra hay muchos botones, por ejemplo, lo que puede o no puede hacerse en la audiencia preliminar con respecto al tema de la prueba, la función, la finalidad de la víctima dentro del proceso penal, siendo que ahora se permite que la solicitud de sobreseimiento del fiscal sea resuelto inaudita, alteran par por parte de la víctima, siendo que en las primeras reformas se asumía una importancia de la víctima, ¿verdad? Respaldando esto del ius puniendi que establece el artículo 30 de la Constitución. El poder público debe procurar la sanción y la resarción frente a la víctima, diciéndonos que no solamente es tan importante sanción, sino que es el tema de la resarción. Y es allí donde entra, por ejemplo, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Por ejemplo, en el año 2010 veíamos que de los 5 de los 7 principales delitos considerados más numerosos en ese año era el homicidio y el secuestro. Y entonces mucha gente se diría, bueno, ya en 2010, con 10 años de vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, ¿dónde está la panacea? Posibilidad de resolver el conflicto. En el informe Provea 2011 se nos habla que en enfrentamientos hay en el año 2010, 3.492 muertes por enfrentamiento, siento que en el año 99 era 607. ¿Qué es lo que quiere decir? Una especie de hacerse justicia de propia mano por parte de los órganos policiales sin procesalizar esas causas penales. Veíamos cómo los proyectistas, ¿verdad?, del año 1998, entre los cuales se encuentra la doctora Vázquez y otros grandes importantes, nos hablaban de que con esta nueva legislación se logrará una justicia rápida, dictada con sentido de equidad. Esto contribuirá al combate de la delincuencia y al logro de la seguridad jurídica. Y entonces el único proyectista, porque en la reforma 2012 que surgió por vía de habilitante que se le concedió al difunto presidente, y se supone que él sería el proyectista, nos está diciendo que en 2012, es decir, ante el evidente fracaso en la aplicación de ese modelo importado, que entre otras cosas incide en el retardo procesal que conlleva a la impunidad, hacía como contradicciones con la Constitución. Es decir, a la muestra se percibe que hay como una especie de dejadez política con respecto al sistema acusatorio, como una especie de no tomárselo a propio pecho, pues el tema del sistema acusatorio. ¿Cuánto me quedan? Ah, bueno, estoy bien de tiempo. Bueno, no, que escucho una voz allí. Entonces, la segunda consideración es el tema de ese paralelismo en la interpretación por parte de la Sala Constitucional.
una especie de código paralelo. Aquí les estoy mostrando 5 o 6 sentencias de la Sala Constitucional en donde se da una especie de derrumbe, de deslave de lo que ha establecido el propio código. Por ejemplo, en la 3744 del año 03 se elimina la participación ciudadana. Se elimina la participación ciudadana, pero sigue quedando en la apreciación de la prueba la máxima de la experiencia. Entonces se quita la participación ciudadana, pero se coloca como instrumento de la apreciación de la prueba la máxima de la experiencia, lo cual era vinculado exclusivamente a la llamada participación ciudadana. En la 537 del año 17 de la Sala Constitucional se elimina la imputación en sede fiscal, esa llamada instructiva de cargo, y ahora tiene que ser en sede jurisdiccional. Bueno, a algunos les parecerá importante, mucho más garantista, pero esto obliga, ¿verdad?, a que el efecto cautelar se vaya a verificar con la simple imputación, lo cual no era posible cuando se imputaba en sede fiscal. Cuando se imputaba en sede fiscal, uno decía, mira, vale, en la fiscalía no meten preso a nadie, ahí tú entras y sales si te van a imputar en sede fiscal. En cambio, si la imputación es ahora en sede jurisdiccional, hay la obligatoriedad, ¿verdad?, de dar una respuesta frente a la llamada coerción personal por parte del juez. Por ejemplo, en la sentencia 942 se habla de que se dicte un auto de motivación del auto de apertura a juicio. Ese auto de motivación del auto de apertura a juicio no lo establece el Código Orgánico. Y uno se preguntará, bueno, ¿y ese auto de motivación del auto de apertura a juicio suspenderá el juicio? Nada de ello, dice la Sala Constitucional. Sería un contrasentido que el juicio siguiera si hay un cuestionamiento frente al propio auto de apertura a juicio. Por ejemplo, la 902 del año 18 se incorpora a la víctima como única acusadora particular propia por delito de acción pública. Ojo, la 902 de diciembre del año 18 de la Sala Constitucional. Para muchos les podrá parecer magnífico esta sentencia porque si el fiscal del Ministerio Público, bueno, se duerme en sus laureles, no presenta ningún acto conclusivo, pero lo malo de la sentencia es que le traslada a la víctima la posibilidad de la carga probatoria. ¿De qué manera esa víctima podrá asumir una carga probatoria si no lo ha podido asumir el propio fiscal del Ministerio Público? Trasladar a la víctima la realización de la llamada imputación, ojo, por cualquier tipo de delito. Y la última sentencia que quiero mostrarle es la 1066 del año 15, es decir, la previa necesidad de la admisión judicial de la calificación fiscal sobre el hecho acusado a los fines de la admisión de los hechos. Entonces, el juez tendría que advertir previamente si está de acuerdo con la calificación. Pero supónganse ustedes que no estuviese de acuerdo con esa calificación. ¿Cómo queda esa manifestación del juez no estando de acuerdo con la calificación? ¿Cómo queda ya ello manifestado dentro del propio proceso? Bueno, la otra consideración, porque son 6, ¿verdad? Y apenas voy por la tercera y el tiempo apremia, es lo que yo llamo el efecto chinchorro a lo largo de estos 20 años. Cuando el problema de la delincuencia está desbordante en la calle, entonces se reforma el Código Penal, como manifestó la doctora Vázquez, con ese apartado único en los delitos de criminalidad violenta. Pero entonces, cuando se están envallenando las cárceles, cuando las cárceles están llenos de procesados todavía sin sentencia, se reforma el Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, como una especie de chinchorro que va bamboleando de un lado a otro, ¿verdad? Fíjense lo que habla en la exposición de motivo del POP 2012. El presidente de la República, comandante Hugo Chávez Frías, en el marco de la transformación del proceso penal, salda hoy una deuda con el pueblo soberano al dictar el presente Código Orgánico. Los redactores elaboraron unas normas divorciadas absolutamente de la realidad venezolana para ofrecer como resultado una copia. Copiaron el sistema anglosajón, obviaron los proyectistas de la realidad venezolana, nuestra idiosincrasia. Mentira, vil mentira. Ya en las primeras constituciones de Cipriano Castro, en el año 1902, se establecía la posibilidad del llamado de la participación ciudadana con el sistema de jurado. Es decir, el problema de la ausencia de idiosincrasia dentro del Código Orgánico más bien es un problema de disfuncionalidades. La otra consideración que yo me planteo, ¿verdad? Y ya voy por la cuarta,
ya casi ya dentro de todas estas consideraciones, es la existencia de una procedimentalización especial colateral. Además del Código Orgánico, se han venido promulgando leyes procesales que establecen procedimientos especiales, pero que de alguna forma destroncan, de alguna forma echan al cesto de la basura algunas de las consideraciones clásicas del Código Orgánico, como por ejemplo la flagrancia en los procedimientos de violencia de género. Pues sí, al violentante hay que castigarlo, hay que sancionarlo, pero ¿cómo entender que hay una flagrancia, verdad, en los procedimientos, en el procedimiento de violencia de género, si se le permite a la víctima que acuda ante los órganos y que esos órganos emitan las conclusiones y luego ser aprendido el encontrado como violentante? Sí, Magistrado Serpa, pues, magistrado, le quedan 2 minutos, magistrado. 2 minutos, suficiente. Entonces, ¿cómo hablar de flagrancia en este momento? ¿Cómo hablar de flagrancia si no hay una inmediación en la percepción de la realización del hecho? Y no es porque el violentante no pueda ser privado de la libertad, puede hacerlo a través de la solicitud de orden, de privación. Fíjense que esto ha llegado hasta el nivel que la Ley Orgánica del Trabajo hasta establece pautas de flagrancia, una ley netamente laboral. La quinta consideración que yo me hago es cómo se ha venido la llamada administrativización penitenciaria en sustitución de su regulación jurisdiccional. Recordemos que el Código Orgánico regula la fase de ejecución como una fase procesal penal. Netamente, es una fase de jueces, no es una fase netamente de carceleros, de administradores penitenciarios. Ahora, con la entrada en vigencia del Código Orgánico Penitenciario, por cierto que más o menos el diminutivo es parecido al COP, entonces tú dices COP y entonces o dices Código Orgánico Penitenciario, lo tendrás que decir ahora así bajito, COP, porque suena más o menos lo mismo. Entonces ahora el llamado régimen de confianza tutelado que se establece en el artículo 161 del COP permite, ¿verdad? La llamada administrativización del efecto cautelar o del efecto de medidas alternativas a la ejecución de la pena. Lo último, la última consideración, la 6, es que, bueno, obviamente, ubicando decisiones de la Sala Constitucional en donde se fue político, ¿verdad? Como el caso que sufro acá, entonces no se cumplen las garantías. Pero en cambio, si son decisiones, casos netamente de delincuencia común, bueno, sí se da un cumplimiento. Bueno, al final yo me planteé un desideratum. Recuerden que conforme al diccionario de la Real Academia, el desideratum es un deseo o aspiración que aún no se ha cumplido. ¿Qué aspiro yo? Que bueno, que con una reforma institucional, que este país de verdad salgamos de esta situación tan terrible, que no solamente en el ámbito nacional, de lo político, de lo económico, la formación en títulos de cuarto nivel penal, me parece que sería una solución. La inminente sinceración de lapsos, plazos y términos para agilizar la tramitación de las causas penales. Yo también aupo la creación de un instituto de peritaje penal que no solamente le sirva a el titular de la acción penal, sino a la defensa, y definitivamente la reforma constitucional para crear una sala constitucional fuera del Tribunal Supremo de Justicia que no asuma estos precedentes vinculantes, creando una suerte de justicia paralela. Gracias y disculpen lo rápido de la disertación. Extraordinaria su exposición, magistrado. Sinceramente lo felicito. Bueno, mire, no tengo ninguna pregunta para usted en el chat. Nuevamente, muchísimas gracias y bueno, estamos en comunicación para que cualquier otro evento que usted pueda intervenir. Disculpen, la lámina y la ponencia las coloqué en el chat, ¿ok? A los efectos de los participantes. Perfecto. Muchas gracias, magistrado Serpa. Bueno, de seguida continuamos con la intervención del gran jurista venezolano, extraordinario jurista venezolano, Omar Estacio.
Omar Estacio es uno de esos juristas uno de esos abogados que en algún momento de su desempeño, de su dilatado desempeño profesional, ha estado en funciones burocráticas y sin embargo no es el hombre que, no obstante haber estado en eso, no se burocratizó, sino que siempre volvió al apasionante mundo del ejercicio del derecho. Y es un hombre que con una facilidad increíble se desempeña en materia penal, en materia civil, en materia administrativa. Realmente es un hombre con muchas cualidades profesionales. Adelante, doctor Estacio. Muchas gracias al Tribunal Supremo Legítimo por esta invitación. Felicito a la doctora Magali Vázquez y al doctor Ángel Serpa por sus excelentes exposiciones. No me cabe otra cosa pues que darle las gracias a ustedes por invitarme a este importante evento que trata sobre las miserias de la justicia penal venezolana. Decía yo en una breve conversación que como el objeto de este encuentro era hablar de las décadas anteriores, daba la impresión que había como un número clausus para no rememorarnos a etapas más pretéritas de nuestro proceso judicial penal en Venezuela. Cabría decir que el proceso penal venezolano está en deuda con la República porque recordarán los presentes que la separación de Venezuela y Colombia se origina en un proceso penal viciado, como fue aquel que se le siguió al coronel José Leonardo Infante ante el tribunal, ante la Corte Suprema con sede en Bogotá, con el nada velado propósito de cobrarle a este soldado las querellas que tenía el general Santander contra el libertador Bolívar. El entonces presidente de aquel tribunal Corte Suprema, Miguel Peña, el jurista carabobeño Miguel Peña, en un brillante voto salvado, demostró la injusticia, la politización ya temprana de la justicia penal venezolana, y de allí se tuvo que venir a Venezuela porque sus colegas de tribunal pretendían hacerlo preso, pero se vino a Venezuela, a Valencia, precisamente para conspirar, para encabezar la conspiración contra la unidad de Venezuela y Colombia. A partir de entonces, los procesos penales han estado en Venezuela con un alto grado de politización. Aquel célebre proceso que se le siguió a Antonio Leocadio Guzmán, que dio lugar a la célebre episodio del general Sublet diciéndole al juez para callar un tumulto que sonara la campanilla, no era otra cosa por parte del general Sublet de usar el ataque contra el Poder Judicial para que Antonio Leocadio Guzmán quedase libre de culpa, porque en esa manifestación que atacó violentamente a aquel juez se encontraba nada más y nada menos que el propio hijo de Carlos Sublet. En fin, hacía esta referencia para hacer hincapié en la falencia, en la morosidad que siempre ha estado la justicia penal venezolana en relación con las ideas progresistas y libertarias de todos los venezolanos. Decía el profesor Rogelio Pérez Perdomo en uno de sus estudios sobre el avance de la justicia penal en Venezuela, que a partir de aquellos episodios se politizó poco al Poder Judicial Penal en Venezuela. Y la razón, explica él, era muy sencilla. Los dictadores de entonces, como los del siglo XIX, como los del siglo XX,
no buscaban justificaciones para mandar a alguien preso, al adversario político preso. Gómez nunca tuvo necesidad de acudir en gran medida a los jueces, igual que Pérez Jiménez. Mandaban presa a la gente sin proceso judicial y por eso, aunque parezca paradójico, los tribunales penales de entonces se ocupaban poco de los procesos políticos. Así llegamos a la década del año 90, como lo anotaba el magistrado Serpa, con motivo de la reestructuración de la deuda pública venezolana con los organismos multilaterales, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial comenzaron a exigir la modernización del Poder Judicial venezolano. Fue entonces cuando se celebraron convenios importantes, por ejemplo, el convenio que celebró el Banco Mundial con la Corte Suprema de Justicia para incorporar la herramienta de Internet y hacer la página del Tribunal Supremo de Justicia como una manera de tener al público, a los usuarios, debidamente informados. Como que se cayó la señal. ¿Aló? No, Puede perfecto. continuar. ¿Ah? Oye, bien. Se cayó la señal. No, adelante, adelante. Bueno, Estamos decía escuchando, que con motivo de aquellos acuerdos que tuvimos que celebrar los venezolanos con estos organismos multilaterales, se impuso, por ejemplo, la creación de la página web del Tribunal de la Corte Suprema de Justicia como una manera de comunicar las decisiones del tribunal y que los usuarios pues estuviesen debidamente informados de los asuntos que se tramitaban. Se adelantó en la reforma o la sanción del Código Orgánico Procesal Penal, como también se avanzó en la modernización de la estructura física de todos los tribunales de justicia. Entre otros, se comenzó con la construcción del Palacio de Justicia de Caracas, obra que me tocó ejecutarla a este servidor y se expandió. Eso fue como un centro piloto para que las nuevas sedes judiciales se expandieran a todo el país. Pero ¿qué ha pasado después de ese intento de ir modernizando al Poder Judicial, en específico penal venezolano? En primer lugar, que se abandonó en lo absoluto la estabilidad judicial, la carrera judicial y aquello que comenzó con una jurisdicción disciplinaria para los jueces de modo de garantizarles su estabilidad, se sustituyó por la designación de jueces por parte de manera ejecutiva que eran removibles simplemente con la firma de un decreto. La dotación, aquella desarrollo de la infraestructura de las sedes judiciales en Caracas inicialmente y después los palacios de justicia de Maracaibo, Barquisimeto, etcétera, etcétera, bueno, se abandonó y hoy día esas sedes están algo peor que ranchificadas. Es muy importante lo que significa el abandono de la página del Tribunal Supremo de Justicia en la Internet. Dice la frase que en la oscuridad solo opera el crimen. Pues ahora el Tribunal Supremo nos ha negado a los usuarios que estamos fuera de Venezuela el acceso a esa página porque usa bloqueadores, de manera que la prensa extranjera, los usuarios en general que no están en Venezuela, no puedan acceder directamente a la página del Tribunal Supremo. Esa página más nunca se le ha hecho una modernización al extremo, pues que ya teniendo más de 20 años, se quedó anclada en aquel proceso que ya está anacrónico
que se implantó en el año 98. Si algo ha avanzado con una velocidad vertiginosa es precisamente el campo de la informática. Cuando en otros países se está hablando del empleo de inteligencia artificial para determinadas actividades judiciales, en Japón ya los juicios de tránsito se resuelven, los juicios de tránsito de menor monto se resuelven con robótica. Bueno, todavía la página del Tribunal Supremo de Justicia está anclada en prácticamente el mismo software del año 98. Eso en el plano de la dotación o del hardware para el Tribunal Supremo y la justicia en general. Ya los expositores que me precedieron hicieron hincapié de la virtual vigencia actual del Código de Enjuiciamiento Criminal, porque se ha desdibujado tanto el procedimiento acusatorio que aquellas figuras garantistas que tenía el Código Orgánico Procesal Penal, por ejemplo, en materia de flagrancia, ya la flagrancia prácticamente es inexistente porque cualquier delito, según la naturaleza del delito y según el criterio del juez, están en un estado de permanente flagrancia hasta el extremo que las autoridades policiales pueden detener a sus presuntos autores sin necesidad de orden judicial bajo cualquier circunstancia. Yo creo que es muy importante, ya que los expositores que me precedieron hicieron hincapié en lo relativo a la normativa adjetiva penal, referirme a una cuestión diferente que es la virtual eliminación del derecho a la designación de un defensor técnico privado que está operando actualmente en Venezuela. Resulta que en todos los juicios en los cuales el Estado venezolano tiene un interés político, se le niega a los imputados la posibilidad de designar defensor técnico privado, de modo que se ven obligados a encomendar su defensa a los defensores públicos que ni siquiera tienen permitido comunicarse con los familiares o relacionados de sus presuntos defendidos, de modo que los relacionados con este tipo de procesados políticos no tienen posibilidad de tener información de ninguna especie de la marcha, del avance de los procesos en los cuales aparecen sus familiares o relacionados como acusados. Es muy importante también, según mi punto de vista, la virtual absorción de la jurisdicción penal, en muchos casos por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Hemos visto, por ejemplo, que en los casos de desacato, de amparos, el propio Tribunal Supremo, en sede de la Sala Constitucional, se arroga la potestad de juzgar a los presuntos autores del delito de desacato contra los recursos de amparo y hasta de condenarlo. Esta aberración procesal se ha incrementado ahora con motivo del coronavirus, del COVID, porque el Tribunal Supremo de Justicia prácticamente no opera, sino tan solo a la Sala Constitucional. Y ya hemos visto que han dictado varias decisiones arrogándose incluso facultades propias de la Sala de Casación Civil, pero también arrogándose funciones penales en estricto sentido de la palabra. Con lo cual, vemos pues que el tribunal, la Sala Constitucional se ha erigido en una especie de supersala
con capacidad de sentenciar, no solamente de investigar, sino de sentenciar en asuntos de naturaleza penal. Una circunstancia muy lamentable del mundo procesal penal es la intrusión del Poder Ejecutivo en la fase de ejecución de sentencia. Meses atrás veíamos con estupor cómo la ministra del régimen penitenciario creó una figura totalmente ajena, que no está contenida ni en el Código Penitenciario, ni en el Código Orgánico Procesal Penal, de liberación de condenados o incluso de otorgamiento de suspensiones de juicio y gente que no estaba todavía sentenciada pudo obtener por vía administrativa unas especies de medidas sustitutivas de la privación de libertad. De tal manera, pues, que vemos con alarma no solamente la virtual mutilación del Código Orgánico Procesal Penal por la vía de reformas y de aprobación de leyes paralelas, sino simplemente por la vía de los hechos. Ya se han perdido las formas. Ni siquiera los jueces penales o los jueces que incursionan en este ámbito se preocupan por aparentar que están administrando justicia, y vemos también con alarma cómo en casos penales suspenden indefinidamente la celebración de audiencias preliminares, de audiencias orales y públicas, y los procesados quedan detenidos de manera indefinida con sus procedimientos totalmente paralizados. Es el caso, pues, que una de las tareas más ímprobas que va a tener el régimen que sustituya a los que actualmente usurpan el poder en Venezuela es implementar una transición judicial de modo de poder desmontar todo este tramado de disposiciones legales y de prácticas totalmente ajenas a la Constitución y a la justicia. Muchas gracias por mi participación en este asunto. Doctor José Fernando, su micrófono. Muchas gracias, doctor Estacio. Muy hermosa, muy instructiva su exposición, igual que la de los anteriores ponentes. Realmente el tribunal está bien complacido de la realización de este evento. Y bueno, solamente yo agregaría, como veo que no hay preguntas en el chat, yo me permitiría tomarme también un par de minutos para decir que todo esto es producto precisamente de la realidad que se vive en Venezuela, en la cual no hay, como algunos pretenden hacer ver, una lucha entre posiciones extremistas políticas, entre izquierda y derecha. En Venezuela gobierna un bandidaje, una caterva de bandidos que, bueno, como se ha dicho repetidamente, han usurpado el poder y, por supuesto, han desvirtuado toda la normativa legal existente. Aquello que dijo Frank von Liszt en 1888 en su famoso programa de Marburgo, de que el Código Penal era la magna carta del delincuente. Bueno, eso no existe hoy en día. Ya sabemos nosotros que ni siquiera la Constitución se cumple en lo que se refiere a materia de juicios contra políticos o incluso contra personas del común que no tienen sincronía con el gobierno. Bueno, muchísimas gracias, doctor Omar Estacio, y de magistrado Serpa, y a la queridísima doctora Magali Vázquez,
Y bueno, los esperamos para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. ¿Qué haces tú ahí, chico? ¿Qué haces tú ahí? Mira, tú no me vas a acompañar a cenar. ¿Ah? Pedro. Dígame, doctor. Le toca la palabra al doctor Jorge Luis Gaviria para anunciar los próximos eventos. Creo que no está el doctor Gaviria, Pedro. Ok, entonces se le cede la palabra de despedidas al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Antonio Marval Jiménez. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, a los excelentes ponentes del día de hoy, a la doctora Magali Vázquez, al magistrado Ángel Serpa, a el doctor Omar Estacio y por supuesto a la conducción del magistrado José Fernando Núñez. Gracias a todos los participantes. En nombre del Tribunal Supremo de Justicia y en nombre de la unidad académica por excelencia de nuestro tribunal, el Instituto Juan Germán Rocio, le damos una cordial buenas noches a todos y gracias por haber estado presentes. Los esperamos en los próximos eventos que anunciaremos a través de las redes y por todos los medios de difusión que tiene el tribunal. Muchas gracias y feliz noche para todos. Ok, procedemos a desconectar. Gracias.